dado cuenta, Jessy, que el trapo y la escoba me volvieron bruta? Cuando ella dijo eso, a mí las lágrimas se me empezaron a salir y ella lloraba también. Y yo le decía, tranquila, que tú vas a poder. Más que hacer uñas, que hacer maquillaje, que hacer cabellos, intento que la gente cambie su historia y que puedan aprender una profesión, trabajar en algo que les apasione. Sobre todo que recuerden que a España no solamente se viene a limpiar, sino que también puedes vivir de tus sueños y puedes lograr construir desde algo que te apasione. Estás escuchando el episodio 57 de Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Mi nombre es Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania, en donde comencé este podcast. Hoy vamos a hablar de migración desde el otro lado, del lado de la hija que se queda, de la separación familiar que marca la adolescencia, de belleza en contextos de vulnerabilidad, de madres que sostuvieron y de hijas que transforman. La conversación de hoy fue grabada en un lugar muy especial, la Academia de Belleza Jessica Morales, aquí, en Barcelona. La Academia de Jessica es muy especial porque es mucho más que una escuela de belleza. Es el resultado visible de muchos sacrificios. El de Jessica, el de sus padres que emigraron primero, su madre trabajó como interna y su padre como taxista, para que el futuro de sus hijos tuviese otros cimientos. Jessica Morales es hija de migrantes ecuatorianos. Ella es una hija que se quedó en Ecuador mientras sus padres trabajaban para poder proporcionarle estudios universitarios. Creció sin sus padres durante la adolescencia, es algo que la marcaría profundamente. Su escuela es en parte un homenaje a su madre y a todas las mujeres de esa generación que tuvieron que dedicarse a los trabajos domésticos, dejando sus oficios atrás para poder sostener familias enteras y para que sus hijas e hijos pudieran estudiar. La academia es también un espacio para que otras mujeres, agotadas por procesos durísimos, recuperen dignidad, formación y autonomía. Es, además de una academia, un lugar de cuidado comunitario, donde mujeres migrantes, muchas en situaciones de gran vulnerabilidad, recuperan a través del aprendizaje y del cuidado de su propia imagen algo que la migración suele afectar: la dignidad, la autoestima y la agencia económica. Jessica ha sido maquilladora en Miss Universo y varias Fashion Weeks, mundos de brillo y fantasía. Pero si algo define su trabajo, no es solo los lugares a donde ha ido, sino también a quienes acompaña en el camino. En esta escuela se forman mujeres muy diversas. Jessica no romantiza el éxito. Habla de lágrimas y de disciplina. Habla de fracasos, de burocracia, de certificaciones oficiales, de impuestos, de estructura, pero también habla de comunidad, de red, de apoyo y de cómo una escuela puede convertirse en un espacio seguro para mujeres que han tenido que empezar de cero. Jessica, muchas gracias por abrir este espacio y esta conversación. Como tú sabes, este podcast nació para honrar los sacrificios de nuestros padres y tú viviste, antes de tu propio proceso migratorio, la migración desde otro lado, desde el lado de los que se quedaron allí, los hijos que se quedaron allí. ¿De qué manera viviste esa migración al crecer y al estudiar allí? Gracias, Michelle, por la invitación. Buah, va a ser un podcast, creo que voy a llorar el porcentaje de todo el podcast. Siempre que habían hecho una entrevista iba enfocada a mi trabajo, a mi labor como migrante y tal, pero nunca desde ese punto de vista de dónde nace esto, ¿no? De gracias a quienes se convierte Jessica Morales en una marca importante aquí en España y en Barcelona, ¿no? ¿Cómo viví el proceso de migración desde el otro lado del mundo? Cuando mi madre viaja, yo tenía 16 años, era adolescente, entrando a la etapa de la juventud ya. Recuerdo que empezaba a cursar el último año de bachillerato allí en Ecuador. Soy de Ecuador, igual que tú. El sexto año de colegio es el último año de bachillerato, ¿no? El tercero de bachillerato, que ahora le llaman. Fue una etapa bastante difícil, yo acostumbrada a que mamá siempre hiciera todo y fuera esa figura. Nunca me había despegado de mi mamá, ¿no? Por quizás horas o días sí, pero
nunca una separación, una ruptura que implica el proceso de viajar y que uno de los padres viaje, ¿no? Y poder crecer sin esa figura ya física materna. Quedamos con mi padre y un hermano que en ese momento tenía 14 años. Fue muy duro el adaptarme a tener una vida sin mamá y al hacer roles de madre, no tanto para cuidar, sino para atender, en este caso a mi padre y a mi hermano. Es cierto que duró muy poco porque luego también tenía, de hecho, mi obligación y el motivo por el que viaja mi madre es para podernos dar los estudios universitarios. Entonces no iba mi mamá a viajar para yo cumplir la función de ella, ¿no? Duró poco, creo que fueron 1 mes y medio, 2 meses hasta que ya hubo alguien que nos ayudara con el trabajo en casa, pero la verdad es que fue muy duro luego crecer y pasar muchas etapas importantes en mi vida sin mamá presente físicamente, fue muy, muy duro. ¿De qué manera el silencio y ese esfuerzo de tu madre sostuvieron tu seguridad y tu educación superior en turismo? Yo creo que gracias al trabajo tanto de mi mamá como de mi papá, yo logré sacar una licenciatura en turismo. El hecho de que ellos viajaran, o el motivo principal de viaje de mis padres, empezando desde mi mamá, quien viaja primero acá, era el hecho de poder pagarnos la universidad. En aquella época la universidad en Ecuador no era gratuita, era de pago aún en las universidades públicas. Y aparte yo escogí una carrera que implicaba, era costosa, ¿no? Implicaba gastos porque el turismo allí no solamente se hace estudiando en aulas, sino también en viajes y conociendo el país. Y la verdad es que todo lo que yo necesitaba lo tenía gracias a ese sacrificio de desmembrar la familia para poder sostener estos pagos. Luego mi hermano estudiaba en un colegio pagado en la ciudad principal, ¿vale? Como en la capital comercial del país. Entonces, claro, implicaba gastos de viajes, el mensual, los libros, y aparte él estaba como en una escuela de fútbol que pertenecía a este colegio. Entonces, claro, era sostener dos sueños, ¿no? Que el sacrificio era viajar, porque allá es cierto que mi papá era profesional y tenía un buen trabajo, no iba a ser suficiente el poder sostener dos carreras que realmente iban a ser bastante difícil económicamente. Aparte, mi mamá viaja un poquito después de cuando vino una crisis muy fuerte a Ecuador, y claro, ya el país se había dolarizado, todo era muy caótico, y pues lo primero que piensas es migrar, ¿no? Y fue la decisión que se tomó. Mucha gente criticó eso, buena o mala decisión. Al final son los resultados los que se ven. Hay consecuencias en la migración. Gracias a Dios no fueron consecuencias graves como el divorcio de mis padres o una hija que no aprovechó los sacrificios de los padres, o un hijo que no aprovechó los sacrificios de los padres. Creo que tanto mi hermano como yo supimos aprovechar eso y hoy somos profesionales, máster, y bueno, cada uno desempeñando su función, ¿no? Que hay caos en medio de eso, lo hay familiarmente, más en una edad en donde el joven y el adolescente necesita un padre, pero creo que dentro de todo ese pago que hay, ¿no? Hubieron muchos más éxitos y beneficios que fracasos y decepciones, ¿no? ¿Qué edad tenían tu hermano y tú cuando sus padres salieron de Ecuador? Yo tenía 16 años y mi hermano 14. Era una edad súper delicada. ¿Y cómo lo vivisteis? O sea, ¿entendieron lo que los padres estaban haciendo o tenían emociones difíciles de gestionar? Al principio, cuando recuerdo que mis padres hablaron con nosotros y digamos que fue una decisión que se tomó en conjunto. Creo que por lo menos yo, no voy a hablar por mi hermano porque no estoy en los sentimientos de él, pero por lo menos yo lo tomé muy a la ligera la decisión. Decir sí, sí, porque piensas como niña, porque aunque tengas 16 años, tienes una mentalidad todavía de una pequeña, ¿no? De una niña o de una adolescente donde voy a tener muchas cosas guay porque mi mamá me va a mandar cosas guay. O sea, pensé desde allí, más no desde la gravedad de la ausencia de lo que iba a implicar no estar mamá. Y es cierto que el primer año, el segundo año, no lo tomé como una niña, pero a partir de los 18, 19 años tuve un rebote.
¿sabes? Nunca he culpado a mi mamá de que me pasó esto porque tú te fuiste. A lo mejor alguna vez en un momento de dolor, de rabia, sí lo dije, pero también soy consciente que cuando yo dije sí y cuando yo decidí lo hice desde una mentalidad de niña, más no desde una mentalidad ya un poco más joven, más cercana a saber lo importante que iba a ser que esté mi mamá en esa época, que hubiera preferido vivir un poco más incómoda o más alcanzada, pero tener a mi mamá en momentos puntuales que necesitaba de mi vida en la juventud. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo viviste ese reencuentro con tus padres? ¿Iban ellos frecuentemente a Ecuador? ¿Tú venías aquí? Digo, ¿cómo se desarrolló su relación intrafamiliar a distancia? Mi mamá viaja primero, ¿no? Ujú. Luego, después de 3 años y medio, viaja mi padre, ¿vale? Ahí sí ya nos quedamos mi hermano y yo solo. Yo ya tendría como 19 años. La primera vez que mi mamá fue a Ecuador, realmente fue una gran bendición porque fue en el año en que un presidente hizo una regularización masiva y mi mamá apenas llevaba 2 años aquí. Entonces yo volví a ver a mi mamá casi a los 3 años de haberse ido, que no fue tan distante como otras personas que no han visto a su familia 5, 8, 10 años, ¿no? Lo mío fue relativamente poco, ¿no? Mi mamá viaja la primera vez a los 3 años, ella viajaba cada año, ¿vale? Luego mi papá viaja, nos quedamos mi hermano y yo solo y a partir de ahí yo no vuelvo a ver a mi padre después de 5 años, ¿vale? 5 años o 6 años. Y mi madre siempre estuvo como constante, cada año viajando, hasta que yo me vine. Mi mamá viajaba cada año a vernos, tanto a mí, a mi hermano, luego ya mi hermano se casó, tuvo hijos, luego yo tuve hijos, entonces como que nunca hubo esa ausencia de no ver a mi mamá, tengo 3 años sin verla, no, mi mamá adquirió ese compromiso de decir voy a ir cada año a ver a mis hijos y fue así. Con mi papá era un poco más difícil porque, claro, uno tenía que quedarse a sostener el gasto del otro, ¿no? Pero sí, yo vi a mi papá después de 5 años y a mi mamá sí, que a partir de que ella se regularizó, cada año viajaba. Qué bien. Sí, la verdad es que no hubo tanta ausencia. Luego ya vino la tecnología con las videollamadas. Yo casi todos los días hacía videollamadas con mi mamá o cada fin de semana. O sea, siempre estuvimos muy comunicados. Yo creo que eso también hizo que la relación intrafamiliar fuera muy sostenible y que no hubiera bien o mal estuvieran pendientes de nosotros a pesar de que un océano nos separara. Qué bueno, me alegro mucho de que tu experiencia sea así. A principios del podcast, Alexandra fue la única persona con la que hablé que tuvo esa experiencia de haberse quedado allí en Ecuador y también para mí como hija que vino fue impactante porque esa otra experiencia nunca, es que ni me la planteé, ¿no? Y me abrió un universo entero y pensé, yo necesito hablar con más personas que han tenido esta experiencia y me alegro muchísimo de que la tuya, aunque hubo ausencia, tus padres Física. hicieron todo lo posible para estar ahí Sí. y que al final hubo ese aprovechar la oportunidad, aunque no es una forma de juzgar a los que no lo hicieron, porque hay formas diferentes de gestionar esta separación familiar que es dura. Sí. Pero sí, esto es parte de tu historia y es parte de lo que te ha traído aquí. Hasta aquí, sí. A lo que implica la academia, pero vamos a pasar a la parte de tu historia de qué te saca de Ecuador, porque en Ecuador tenías una carrera gracias a que tus padres se esforzaron para darte unos estudios superiores y sí, un poco cuéntanos esa trayectoria después de acabar tus estudios y en tu mundo en Ecuador antes de venir. Yo creo que aquí es donde viene la parte importante de que a mí me hubiera gustado que mi mamá estuviera en esos puntos, en esos momentos importantes que fue cuando Jessica se empieza a enamorar, ¿vale? No tener esa guía de ver, siempre los padres tenemos esa visión, ¿no? Sí. Hablo en términos incluyéndome porque soy madre, pero siempre esta amistad no me gustó, o este hombre no lo veo, o esta mujer, ¿sabes? Tener como esa visión y de poder aconsejar. Yo decidía por mí porque no había quien en mi entorno vea, ¿no? Muy aparte de lo que podía comentarle y contarle a mi mamá, ella no podía dar más allá una opinión y siempre pues trataba de guiarme, pero no es lo mismo el estar ahí presente. Y luego ya los jóvenes tendemos a guardarnos cosas, ¿no? Entonces es lo que me pasó a mí. Yo me enamoro, ¿vale?
para esto conocí al padre de mis hijos, una relación que fue súper corta. Siempre digo que esa relación solo fue para dejarme a mis hijos porque fue extremadamente corta, de las cuales saqué 2 hijos. Pasa el tiempo y después de un tiempo conozco a alguien que esa relación se convierte en algo muy tóxico, en una relación que me daña por completo emocionalmente y que me estaba echando a perder ya no solo mi vida como mujer, como madre, sino también profesional. Me llevó a vivir una vida de fiestas, de beber mucho y cada vez perdía el horizonte y el hilo de mi vida. Hubo un momento en que dije, no puedo más. Yo emocionalmente sentía que había tocado fondo y fue ver a mis hijos y decir, yo tengo que irme de aquí. De hecho, profesionalmente estaba en una de las mejores etapas, por decirlo así, porque yo cuando me divorcio del padre de mis hijos, cuando me separo del padre de mis hijos, yo tenía mis bebés pequeños. De hecho, me quedo embarazada de la niña y con un bebé de 10 meses en brazos. Entonces yo no podía trabajar. Primero porque embarazada no me iban a dar trabajo. Segundo, el bebé era muy pequeño, el otro. Entonces decido emprender, o sea, decido estudiar esto de belleza porque decía, siempre me ha gustado esto, o sea, y mis padres me apoyaban económicamente y tal. Pero claro, yo necesitaba sentirme útil, ¿sabes? Necesitaba ocupar mi tiempo en algo más, que sí, ya un niño, un bebé te demanda y tal, pero necesitaba, aproveché en estudiar esto. Y mientras iba estudiando, iba pues haciéndole servicios a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya pasa esa etapa, empiezo a emprender, pero ya mis hijos están un poquito más grandes y digo, quiero retomar ya mi otra profesión. Entonces empiezo a trabajar dentro del sector público como funcionaria. Estuve en varias áreas, aparte en la universidad yo siempre fui buena alumna y tenía recomendaciones porque la mayoría de mis prácticas eran en el sector público, en empresas públicas. Entonces, claro, esa trayectoria al momento de aplicar a trabajar en otra área del sector público, pues me favoreció esa experiencia, ¿no? Obviamente, siempre con una ayudita de algún conocido, ¿no? Y ya sabes cómo funcionan las cosas, pero me permitió, ¿no? Empiezo a retomar mi vida profesional ya en el área administrativa, entro como funcionaria, me iba súper bien. Recuerdo que ese año el presidente que estaba en vigor decide que todos los que estaban en el sector público se los iba a ya dar su nombramiento, o sea, para ya un contrato indefinido, ¿no? Ya hasta que te jubiles. Y era el año donde yo decidía o quedarme con un contrato indefinido, un nombramiento como funcionaria ya de por vida, o decidía por mi vida y por la de mis hijos, porque yo estaba segura que si yo me quedaba allí iba a perder mi vida. O sea, ya no te hablo mi vida, sino físicamente me iba a ir de la tierra. Entonces, claro, yo no quería causarle ese dolor a nadie, ¿sabes? Ni a mis hijos que estaban súper pequeños, ni a mis padres. Y ahí sí que iban a sentir ellos que todo el sacrificio no valió la pena. Entonces yo me acuerdo que yo recurrí a mis padres y les dije, sáquenme de aquí porque yo necesito irme de aquí. Recuerdo tanto que mi jefe me dijo, te doy el permiso, espérate a que te den el nombramiento, te doy el permiso de 1 año, porque como funcionaria tienes permiso de 1 año para irte, puedes alegar que vas a estudiar allá y tal, y regresas. Pero yo sabía que mi sanación emocional, espiritual, mental, de sentimientos no iba a ser de 1 año. Yo estaba muy, muy dañada, muy herida. Entonces yo necesitaba estar en esa cobertura que era la de mis padres y cuanto más un océano me iba a separar de eso que me ocasionaba dolor. Y ahí es donde decido yo migrar y venir para España. ¿Cómo se toman tus padres esa decisión cuando tú les dices, llévenme, sáquenme de aquí? Claro, ellos movieron cielo y tierra. Recuerdo que ya nosotros veníamos años intentando, ya llevamos como 2 años intentando traerme, pero siempre había negativa. Me acuerdo que una vez hubo la positiva para mí, la negativa para mis hijos, y yo tenía claro que yo no iba a viajar si no era así con mis hijos. Yo lo que yo viví, mis hijos no lo iban a vivir. Lo tenía clarísimo. Me acuerdo tanto que mi hermano me dice, pero viaja tú y me quedo con los niños. Y yo le dije, no, mis hijos conmigo para todos lados. Y mis padres me ayudaron. Tuve esa bendición, ¿sabes? Es que me emocionó, yo te tendrías que emocionar. Estoy controlando el sacrificio de poder traer a mis hijos porque la verdad nos costó económicamente. Claro.
pero pude traer a mis hijos y créeme que es lo mejor que yo he podido hacer porque realmente yo sé lo duro que es que tus padres viajen y te quedes allí, y más en la edad que ellos tenían. Yo es que hasta el sol de hoy, cuando lo pienso y digo, no, es que, y ya mis hijos están más grandes y tal, pero yo digo, no, yo con mis hijos a donde yo voy, van ellos conmigo. Buah, o sea, es lo que mi mamá nos dice, ¿no? ¿Sabes? También nosotros de pequeños no valorábamos o no entendíamos bien lo que pasaba, pero al crecer y escuchar a otras personas y el impacto que tiene que tus padres migren sin ti, o sea, mi padre migró primero, entonces sí que lo sentí y fue muy fuerte para mí. No me quiero imaginar, pero mi madre tuvo esa actitud que tienes tú de Sí. no, sin mis hijos no me voy. Exacto. O sea, mi madre le decía a mi padre como, bueno, quédate allí el tiempo que tengas que quedarte, pero Exacto. yo no me voy sin mis hijos. Solo lo valoras cuando ya escuchas a otras personas. Exacto. Y ves el impacto que tiene en la realidad de esa persona. Entonces, una vez que estás aquí, tú tenías a tus padres, tú tenías una red, no empezabas desde cero. ¿En qué te ayudó y en qué no te ayudó tener esta red y a tu familia aquí? Vale, cuando yo decido venir a España, yo no venía con la mentalidad de emprender, para nada. Yo de hecho vengo con la mentalidad de estudiar un máster en turismo y dedicarme a esto, ya que tras eso vengo a una ciudad muy turística como es Barcelona y dije, guau, ya me va a ir súper bien en mi profesión porque me va sobre el trabajo, voy a poder dedicarme a lo que he estudiado allá, ¿no? Luego venir aquí, efectivamente hice mi máster, pero claro, Barcelona, Europa es completamente diferente a Latinoamérica, ¿no? Allá tú puedes ejercer en el turismo sin un nivel súper alto, pero Europa no, es completamente diferente. El tema de idiomas era súper importante y es cierto que manejo muchas cosas con el tema del inglés, pero entre que no manejaba catalán, entre que no manejaba italiano, francés y cualquier otro idioma que pudiera aportar a mi candidatura a un trabajo, eso me afectó muchísimo, muchísimo. Decido estudiar el máster, en este proceso también estoy tratando de encontrarme, de sanarme, de asimilar todo, que ojo, cuando vine todo es muy guay porque los primeros días viajas, paseas, conoces, pero cuando se acabó mi máster, entré en 21 días de recesión, digo yo, donde decía, me regreso, me voy, y empecé en eso, me voy, y así estuve durante 3 años. Todo lo que hacía era en función a me regreso a mi país, ¿no? Porque no me sentía de aquí, que yo todo lo relacionaba, es que si en Ecuador hiciera esto me fuera súper, es que si en Ecuador vivía apegada a lo que era Ecuador. Entonces yo no veía las oportunidades que había en España, en Barcelona, porque vivía pegado a lo que había dejado en Ecuador, ¿no? Yo decido estudiar, termino el máster, no consigo trabajo, empecé a buscar trabajo en lo que aquí te dicen, ¿no? Que hay para trabajar. En el uno no me daban trabajo porque me faltaba y en el otro porque me sobraba. Me decían, ¿cómo vas a limpiar si tienes un máster? ¿Cómo vas a hacer esto si tienes? No, busca, tienes un muy buen perfil, que no sé qué, era joven. Entonces, claro, eran muchas cosas que las puertas se cerraron así. Mi padre es taxista aquí y justo ese año hubo el problema esto de que entraron los Uber y todo esto y hubieron huelgas. Luego a él le detectaron un cáncer en una uña, que eso fue lo más... Por un golpe le dio un cáncer en una uña. Luego mi mamá se queda sin trabajo. La yaya que cuidaba fallece y se queda sin trabajo. Entramos como en ese limbo y fue como todo muy caótico y dije, yo tengo que alimentar 2 niños. Voy a emprender de esto que hacía en Ecuador. Me pasaba noches, madrugadas enteras buscando y viendo qué podía hacer con el tema de la belleza aquí. La red de mis padres no me sirvió mucho porque realmente yo siempre que les enseño a mis alumnas les digo que uno emprende para el desconocido. El que te conoce no te compra nada. Ni familiares, ni amigos muy cercanos, no te compran. Porque si vieron tu proceso, quizás creo que ahora ha cambiado un poco la mentalidad porque los mensajes que se han dado mucho en redes sociales con respecto a apoyar a tu amigo o a tu familiar emprendedor, pues ha dado un impacto positivo. Pero antes
era como, no, si ella hace poco se graduó y ya llevas 2 años graduada de maquilladora o de peluquera, pero ellos siguen pensando que fue hace poco y que no tienes la capacidad. O también está el que, porque es mi amigo, me lo va a hacer más barato o me lo va a hacer gratis. Entonces había toda esta mentalidad y ya te digo, cuando yo decidí empezar a emprender, las que menos me compraron fueron las amigas de mi madre. A lo mucho una compró. Del resto, a más de decirme, hola, guay, felicidades, no, entonces la red de ellos realmente no me sirvió para crear. Hubieron otros amigos que sí me apoyaron cuando decido arrancar mi emprendimiento, ¿vale? Pero no fue que toda la gente que conocía a mi mamá, porque mi mamá conocía a mucha gente acá, porque vendía Herbalife y bueno, y de la iglesia y tal, pero esa gente no fue un apoyo, es decir, vamos a ser tus primeros clientes, ¿no? Realmente eso me lo he buscado yo. Tú tienes bastante relación con la comunidad ecuatoriana, porque ya viniste adulta. Sí. Entonces, cuando nos conocimos, a todo esto, nos conocimos en Singa, en la incubadora de proyectos que tienen. Y claro, yo venía de otro contexto, trabajando otras cosas, y te escuchaba hablar a ti y claro, para mí era impresionante, era en plan, ¿no? Ella está súper involucrada con la comunidad ecuatoriana, entonces pensaba que quizás, de algún modo, era también por parte de tus padres, No. o sea, esto escuchando los podcasts después, ¿no? Sí. Pero no, todo te lo has hecho tú. Todo me lo hice yo, el camino, los clientes, el reconocimiento, me lo hice yo. De hecho, la primera comunidad que a mí me apoya no es la mía. Yo estoy recibiendo, por decirlo así, apoyo de la comunidad ecuatoriana apenas hace 3 años. La primera comunidad que a mí me apoya son los bolivianos. Sí. Wow. ¿Cómo se dio? Yo creo que fue porque como en esa época no habían maquilladoras que hicieran un maquillaje tan potente como los que yo venía haciendo, porque yo venía estudiando de Latinoamérica, entonces ellos lo necesitan para sus carnavales y tal, pues capté la atención de ellos. Y luego ya poco a poco, luego vino la comunidad venezolana porque entré a maquillar en certámenes de belleza y ellos eran los que de cierta manera dominaban un poco el tema aquí, eran directores y tal. Y luego empieza a apoyarme ya la comunidad colombiana, la paraguaya y al final, después de mucho tiempo, entró la ecuatoriana, pero realmente el reconocimiento o el apoyo de mi gente recién la vengo a recibir hace 3 o 4 años. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que fue gracias a una gran amiga que es muy famosa en Ecuador, a Gabriela Pazmiño. Ella vino de vacaciones aquí, yo no la conocía más que en redes sociales y yo veía que ella vino de vacaciones y yo empecé a darle cacería. Y dije, yo me la tengo que encontrar, voy a decirle que la voy a maquillar y así fue. Pasé 2 días hasta que la encontré aquí en Sagrada Familia. Una de las ventajas es que por la zona donde estoy, cuando quiero un famoso sé que va a venir sí o sí aquí. Entonces corro a buscarlo. Entonces, así fue, vi que subí una historia y dije, está aquí. Me acuerdo tanto que tenía 2 alumnas aquí, les dije, ya vengo chicas, no se muevan. Y salí corriendo y la encontré, la maquillé, la peiné, nos hicimos amigas. Ella acá que viene a España, a Barcelona, nos vemos, me dice, amiga, voy a estar, la maquillo, le arreglo su cabello. Y ella me da esa visualización con mi comunidad de fuera y la gente que ya le seguía de aquí fue como en plan. Y luego pues es cierto que el cónsul que está actualmente, el señor Patricio, que le mando un abrazo muy grande porque él se ha involucrado mucho con los emprendedores ecuatorianos aquí en Barcelona. Y él también empieza a hacer esos reconocimientos y me empiezan a invitar a eventos, me hicieron un reconocimiento del Día de la Mujer en el consulado, entonces ya hubo más como esa manera de involucrar a los emprendedores que en otros líderes de cónsuls no habían de parte de esa motivación o ese reconocimiento como tal al emprendedor inmigrante ecuatoriano aquí en Barcelona. Entonces yo creo que eso me abre puertas a que mi comunidad diga, no, pues en esta sí vamos a confiar y empiezo a recibir ese apoyo de mi gente, pero me costó muchísimo, sí. Y yo soy una persona cuando digo, donde meto la cabeza saco el cuerpo, o sea, allí es, cuando tengo esa convicción, sea que salga bien o salga mal, yo no me quedo con él y sí. A lo mejor me puede tomar mucho más tiempo
intentarlo, pero lo intento. Si fue, bien, aprovecho. Si no fue, gracias, viví la experiencia y continúo. ¿Sabes? Pero sí, trato de no quedarme con el easy, sino que intento hacerlo. Has hablado brevemente sobre el certamen de belleza en el mundo de la belleza, que es una cosa que es muy lejana para mí, tengo que decir, pero es muy impresionante cuando te presentas así, has sido maquilladora oficial de Miss Universo, has ido a algunas 2 o 3 Fashion Weeks. Sí, 3. Y entonces, antes de llegar al, ya estás ahí, como en uno de tus momentos más dulces de tu carrera como maquilladora aquí en Barcelona, ¿cómo llegaste a Miss Universo y cómo fue tu primera experiencia en Miss Universo? Sí, eso fue súper interesante porque el llegar a Miss Universo, cuando yo me pongo como objetivo, como meta, ir a Miss Universo, pasaba la crisis de la pandemia. Todos sabemos cómo fue la pandemia, de hecho me vi muy afectada porque no habían eventos, no había nada, entonces ni había clientes ni habían alumnas que quieran estudiar, porque para qué iba a estudiar si no sabíamos, porque era muy incierto, no sabíamos cuándo íbamos a volver, no sabían cuándo se iban a retomar las bodas y tal, entonces pasé una crisis súper fuerte. Empiezo a ver que en Latinoamérica todo seguía moviéndose de cierta manera, ¿no? Mejor que acá, que en Europa, que las restricciones eran mucho más estrictas. Y veo una publicación de alguien que viaja como maquilladora de Miss Universo en el año que fue en Israel. Y desde ahí ella contó su experiencia de que el director de maquillaje en Miss Universo hacía masterclass en diferentes países, iban, audicionaban y si quedabas seleccionada, ibas como maquilladora. Entonces yo dije, ¡buah! Yo voy a prepararme para ir a audicionar a Ecuador. Yo tenía pensado ir a audicionar a Ecuador, ¿vale? Esto en plena pandemia, donde yo ni tenía dinero, donde yo nada, o sea, y me acuerdo que yo le decía tanto a la gente, yo voy a ser maquilladora en Miss Universo. Y la gente me miraba, sí, como en plan, sí, como está loquita, porque dice que no tiene alumnas, la estaba pasando muy chungo económicamente, pero yo me enfoqué. O sea, en medio de la crisis yo me enfoqué y dije, yo lo voy a hacer. Pasa el tiempo, una de las cosas que aprendí en pandemia es que en los momentos de crisis uno tiene que estudiar. Y me dediqué a estudiar. Todo curso que veía gratis lo cogía. Luego había muchos cursos online por 5, $10. Yo los pagaba y empecé a estudiar y practicaba. Yo en pandemia aprendí a hacer contenido, aprendí a perderle miedo a la cámara. Me mostré muchísimo más en redes, claro, porque tenía tanto tiempo libre que tenía la oportunidad de hacer contenido y mostrarme. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted me ve ausente es que estoy con full trabajo y luego le suelto todo. Cuando estoy muy presente es porque realmente estoy más floja y tengo más tiempo de estar presente, ¿no? Entonces yo aproveché. A mí en la pandemia la gente me escribía y me decía, ¿cómo haces para tener clientas? ¿Cómo haces para tener alumnas? ¿Cómo haces para estar presente en los eventos? Porque ya empezaban a haber eventos. O sea, yo buscaba la manera de estar presente y de que la marca no muriera, porque aparte era el primer año que yo me había venido al local, porque yo empecé en mi casa. Entonces, claro, fue como todo muy caótico, pero empecé a estudiar. Digo, yo voy a perfeccionar la técnica para que el día que audicione yo pueda estar dentro de los elegidos y poder llegar. Claro. Me fui a una masterclass en Madrid y conocí a alguien que me dijo, si tú me traes alumnas, a la organizadora, si tú me traes alumnas, yo te dejo a ti un descuento. No, creo que no me cobró a mí mi plaza de la masterclass. Y claro, yo le llevé 4 alumnas. Me fui con mis alumnas y estando allí, mientras era un chico de Dubái que vino a hacer una masterclass, un maquillador muy bueno, estaba ahí y yo lo primero, le voy a proponer a ella organizar la masterclass de Miss Universo aquí, para yo poder audicionar, porque económicamente para mí, aparte de lo económico, yo ahí no tenía papeles. Vale, y a salir del país no podía salir. Entonces yo tenía que ver la manera. No es que yo les digo donde yo meto la cabeza, saco el cuerpo. Le hablo con ella y le digo, oye, mira, ¿qué te parece si organizamos la masterclass yo para esto ya había consultado precios, ya sabía, yo tenía toda la información. Yo necesitaba a quien apueste por ese proyecto. Y ella me dijo, ya, pero es que es mucho dinero, yo te ayudo a buscar las alumnas. Me dice, a ver, ponme números. Y yo le dije 30 personas y tú te consigues el resto. Ella ya era conocida porque organizaba eventos. Y me dijo, vale, lo hacemos.
me puse a mover en redes sociales, moví a todas mis alumnas, ya empezó otra vez a funcionar todo en cuanto a eventos, ya la gente ese año empezó a ser un poco mejor que el anterior y así fue. Me acuerdo que metimos, y aparte lo hicimos aquí en Barcelona, en el año 2023 me parece. Lo hicimos aquí en Barcelona y metimos 80 personas en un auditorio para hacer la masterclass de Miss Universo, en la cual yo audiciono, escogen los finalistas, ¿vale? Y dentro de los 10 finalistas quedábamos 5. Vale. Pero eso no lo supimos el mismo día, lo supimos como después de un mes y medio que lo anunciaron por redes y quedó seleccionada como maquilladora del Miss Universo. Ese año se celebraba en Estados Unidos. Yo no pude ir porque yo ya tenía papeles para ese entonces. Yo ya tenía la residencia, pero no podía viajar a Estados Unidos porque tenía que hacer trámites de visas y tal, y era un rollo. Y aquí ese Miss Universo era en noviembre, me parece, o en diciembre, y no habían citas hasta febrero del siguiente año. Vale. Entonces yo busqué, hablé con el cónsul y él me dijo, no, es que de consulados a consulados es imposible. Bueno, se cerraron las puertas y yo lo asumí como, mira, no es mi momento, Dios sabe. Viene el siguiente año, decido yo ya había ganado trayectoria, para esto me moví allá dentro de España, fui al Miss Universo España, luego fui al Miss Universo Suiza, ya había ganado trayectoria y digo, me voy a lanzar a hacer la masterclass de Miss Universo aquí. Y la hice el siguiente año yo. Y ese año ya soy seleccionada para ir. Ese es el Miss Universo que se celebró en El Salvador, que ha sido una de las mejores ediciones en los últimos 10 años. La verdad que fue una experiencia increíble. Estar en Miss Universo, yo me sentí, mira que yo tenía mucha experiencia en Reinas de Belleza, mucho más que otros compañeros, pero lo más así para mí fue como muy sublime porque a mí me conocen mucho en España, pero ¿qué pasa? Que en Europa la gente es tan egoísta, aún nuestra propia gente, que no te siguen en tus redes sociales, a diferencia de Latinoamérica, todo el mundo seguirse, seguimos al perro y al gato, aquí no. Entonces claro, la gente, con decirte que hay gente que me ve todos los días y no me sigue, pero entra a ver mi contenido. Entonces claro, yo al llegar allí iba con compañeros, incluso del mismo Ecuador, con 100.000 seguidores, 90.000 seguidores. Claro, y era gente como muy conocida, maquillando a famosos, ya habían estado en otros Miss Universo, o sea, y claro, yo era mi primera vez con una experiencia así, pero no tan al nivel que ellos tenían. Me sentía súper chiquita y me temblaba la mano y me acuerdo que el director dio una charla y dijo que el estar allí era un premio a todo el sacrificio y el trabajo que habíamos hecho para estar allí. Que no cualquiera podía estar allí, aún teniendo el dinero, teniendo los seguidores. O sea, era como que él sabía lo que yo sentía. Y como yo muchos, y yo lloraba. Y a partir de allí yo disfruté el Miss Universo, llevábamos 3 días. Claro, era tener las mujeres más hermosas del mundo allí, del universo allí, y empecé a disfrutarme la experiencia. Yo no me daba cuenta de dónde estaba hasta el día que fue la preliminar, que ya fue en el lugar donde se había destinado, y estar detrás del escenario, ¿vale? Donde era el backstage, y escuchar toda la cantidad de gente y cómo hablaban y gritaban sus países. Yo empecé a llorar. A llorar y a llorar y a llorar, y creo que como yo, muchos compañeros que estaban viviendo por primera vez la experiencia, y a mí me acuerdo que yo lloraba y yo solamente decía gracias Dios, ¿sabes? Porque yo sí que me las había currado y trabajado y me había dejado mis ahorros para estar allí donde yo estaba. Y fue allí donde me di cuenta que estaba maquillando en mi universo. ¿Qué te llevaste de esos espacios que luego trajiste a tu escuela? Creo que primero el que cuando te propones algo lo consigues. Hay que trabajar mucho y hay que invertir no solo tiempo, económicamente. A veces la gente quiere el logro, quiere el éxito, pero no quieren invertir ni en tiempo ni mucho menos en economía. Y hay que hacerlo. Luego también creo que el tema de humildad. Había gente ahí, hay de todo. Debo decir que había de todo. Pero también hay gente que son muy top, muy famosos y luego tienen una humildad increíble y espectacular.
y luego la enseñanza de cosas que tuve que aprender a hacer en tiempo récord, ya hablando profesionalmente, a día de hoy se las comparto a mis alumnas. Porque aunque a lo mejor no tengan la oportunidad de ir a un Miss Universo, pero sí a otro tipo de certámenes, quizás nacionales o locales, también te sirve de cara a tus clientas. Había en una de estas entrevistas una anécdota que contaste que me conmovió un montón y tiene que ver aquí con la academia. Una de las cosas con las que nace la academia es poder enseñarle a las mujeres migrantes, a ver, que está abierta para todos, pero sí es cierto que mi público objetivo ha sido las mujeres que emigraron, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando vi que no tuve chance de entrar a trabajar limpiando, yo también no quería, no era un trabajo que yo quería. Entonces me negaba a eso, ¿no? Y yo decía, porque veía muchas chicas de 20, 18 años cuidando ya ellos con demencia, con Alzheimer, que eran agresivos, y yo decía, wow, una chica de 19 años debería estar disfrutando de la vida, teniendo un trabajo más acorde a su edad, algo que le guste, pero mucha gente viene y a hacerlo por necesidad. Entonces está bien ser ese tu trabajo, tu punto de partida, pero no puede ser tu punto final. Y aparte por la experiencia de lo que le pasó a mi mamá, ¿no? Que ella vino aquí creyendo que aquí solo se puede limpiar, se quedó en eso y no pudo hacer más. Entonces, claro, como que la temática o el objetivo principal de la academia fue poder enfocarnos en mujeres migrantes que vienen a trabajar en los trabajos que nos ofrece el país, aparentemente, o los primeros, pero que luego puedas tener la oportunidad de dedicarte a algo que te gusta, ¿no? Entonces, nace esto, ¿no? De dar las clases, la gente empieza a venir y obviamente encuentro el caso de esta alumna que me gusta mucho que gracias al haber venido aquí ella haya podido retomar su carrera porque también era graduada en turismo y también ejerce la parte de, lleva las dos carreras, ¿no? Entonces en una clase estábamos así, yo veía que no daba para atrás ni para adelante ni para atrás y yo le digo, tienes que practicar más. Sí, pero es que no puedo y soltó la brocha, entre que venía de un día de trabajo muy, muy fuerte, trabajaba muchas horas, viene y me dice, es que no puedo. ¿No te has dado cuenta, Jessy, que el trapo y la escoba me volvieron bruta? Cuando yo escuché eso, ahora ya lo cuento sin llorar, pero las entrevistas anteriores yo lloraba. Cuando ella dijo eso, a mí las lágrimas se me empezaron a salir y ella lloraba también. Y yo le decía, tranquila, que tú vas a poder. ¿Sabes? Para mí eso me marcó mucho mi corazón y creo que parte de mi historia sigue en base a eso. A veces, yo siempre digo a mis alumnas o a mi equipo, no a mis alumnas, a mi equipo de trabajo, yo podría estar en una empresa tranquilamente trabajando, pero claro, esto ya se convirtió en un legado, en una misión. Que luego la gente agradece, no agradece. Mi función cumplida. Yo cumplí con enseñarte una herramienta que no sea solo limpiar. Levantarla a ella de ese letargo en el que estaba fue difícil, pero a día de hoy me siento súper orgullosa porque logró salir de la limpieza y a día de hoy se dedica, de hecho llegó a ser guía turístico aquí en Barcelona y también trabajaba maquillando y peinando a clientas. Y la verdad es que lograr ese, o sea, para mí ese es mi premio, mi pago a esta labor, ¿no? ¿Qué impacto real ves en mujeres que llegan como esta alumna muy golpeadas por la migración? No solamente he tenido mujeres que vinieron de adultas, he tenido niñas que crecieron incluso de otras religiones, incluso árabes, donde vinieron aquí porque fueron violentadas por sus parejas y luego ver cómo han evolucionado y cómo la belleza, el arte de maquillar, de peinar, de hacer uñas, les cambió totalmente la vida. Para mí es un gran honor y cuando quiero tirar la toalla recuerdo estas historias, ¿sabes? De gente que logró utilizar esto como una herramienta de impulso, de salida, primero como una necesidad, primero como un refugio, luego como una herramienta de trabajo por necesidad y a día de hoy como su pasión de vivir, ¿no? Eso me encanta porque yo creo que como yo, muchas otras personas, siempre hay una reticencia, ¿no?, al todo el mundo de la belleza porque es como que es superficial, o sea, pero al mismo tiempo es lo que tú, cómo lo presentas y cómo lo enfocas como una herramienta de autocuidado, Sí. de recuperar la autoestima y de aprender a quererte para poder proyectar eso
que necesitas proyectar para salir adelante. Exacto. En momentos... Que no es algo superficial, Ujú. sino que realmente es algo que te ayuda a apoderarte de tu valor como mujer, como persona, como empresaria, como emprendedora, como lo que quieras ser, ¿vale? Darte estos detalles es mandarle mensajitos de amor a tu cerebro, de que estás cuidando de ti, de tu templo, de tu alma. Yo siempre le digo a mis alumnas, no se han dado cuenta que los días que están tristes y ustedes se echan un perfume, se ponen una máscara de pestañas, se ponen un labial, cambia todo, y dicen, sí, es verdad, o sea, no mejora la situación, pero sí te ayuda a sentirte mejor y quizás a decir, voy a tomar esto difícil que estoy pasando con una mejor visión. Antes de tu respuesta anterior, la diversidad con la que has trabajado, ¿no? Que llegaste a Barcelona y te encontraste muchas etnicidades, Sí, ¿no? sí, sí. Árabes, africanas, asiáticas. ¿Qué te enseñó esa diversidad sobre la belleza? Que hay un mundo por descubrir, que la belleza es muy relativa, lo que para ti es bonito, para otro es feo, y lo que para ti es feo, para otro es bonito, y que hay que saber respetar eso. Hay que saber respetar las culturas, los gustos, los estilos, las religiones. Yo me he enriquecido muchísimo y he abierto mi mente no para ser liberal, sino para respetar y tolerar ya no solamente los gustos en cuanto a belleza, sino también los criterios y las culturas de las personas. Para mí, España, y siempre digo, es un país de oportunidades. Europa es un mundo de oportunidades que te permite conocer, abrirte y expandir y salir como de esa mentalidad cerrada. Yo siempre le digo a la gente, viajen, conozcan otras culturas, hablen con la gente, vayan adentro, no a la parte bonita del turismo, no, adentro, donde realmente vas a conocer y aprender de su gastronomía, de sus creencias, y para mí eso me ha ayudado a crecer, y ya no solo como persona, sino también a enriquecer mi parte profesional. Yo te puedo maquillar una negra, como te puedo maquillar una asiática, como te puedo maquillar incluso dentro de la misma comunidad latina. La colombiana es diferente a la ecuatoriana, la boliviana, la hondureña. O sea, realmente esto me ha enriquecido muchísimo como persona y como profesional. Es decir, también tienes bases de maquillaje, de otros tonos de Sí, piel, sí, tienes en sí, cuenta todas siempre, estas... siempre. Y de hecho es lo que imparto a mis alumnas, ¿vale? De que ellas aprendan a trabajar todo tipo de pieles, todo tipo de facciones y todo tipo de estilos, desde el más recargado hasta el que es casi transparente para la comunidad europea. No son de maquillaje, o sea, las diversifiqué. Sí. Mi experiencia, todo lo que yo he vivido, siempre le digo a ellas, todo lo que yo vivo y aprendo de cara a una clienta, por ejemplo, este sábado maquillé a alguien, aprendí algo nuevo, pum, lo comparto con mis alumnas, no me lo quedo yo, lo comparto. ¿Para qué? Para que el camino de ellas sea más fácil de andar, de transitar. Mi idea es abrirle y mostrarles el camino, porque a mí me tocó descubrirlo sola, caerme, levantarme, encontrarme cosas, barreras, puertas, saltar cosas. Entonces yo lo que hago a ella es decirle, mira, este es el camino, aquí te vas a encontrar esto, va a haber esto, y que sea más transitable y más fácil de transitar para ellas. ¿Recuerdas que en una entrevista mencionaste que aprendiste técnicas nuevas de maquillaje? Sí. También. Y de hecho creo que vi un reel o una publicación en Instagram en la que comentaban que tu estilo es particular. De nuevo, yo no entiendo del tema, por eso ilumínanos y desarrollanos en esto, que es particular porque has mencionado también que en Europa el maquillaje es más sutil. Exacto. Y que en Latinoamérica la mayoría de países utilizan un maquillaje recargado. Exacto. ¿Qué otras técnicas aprendiste? ¿Cómo las fusionas? ¿Y de qué manera resalta y lo aprecian las Misses? Porque al final te contratan por esa capacidad que tienes. Exacto. Me pasó mucho en Miss Universo. Yo tengo una técnica muy mixeada, muy mezclada entre Latinoamérica y Europa, porque mis conocimientos mayormente vienen desde Latinoamérica. Yo la mayoría de perfeccionamientos y estudios que he hecho, lo he hecho con maquilladores de América. De aquí de Europa lo he hecho con uno o dos. Y luego por la parte ya más de África y de Asia, el mundo árabe, también he estudiado con maquilladores muy top del mundo árabe. Entonces yo como que he hecho una fusión de todo, que no es, como dice el podcast, ni de aquí ni de allí. O sea, es como en el centro. Puedo tirar más para el que quiere más y puede tirar menos para el que quiere menos. Entonces, es cierto que tengo una marca personal muy clavada en el tema de mi maquillaje, y es más con las cejas,
¿vale? Que estén muy definidas, en eso sí soy como muy a rajatabla, incluso con mis alumnas, y soy muy característica en el tema del rubor. ¿Por qué? Porque yo vengo de la época donde yo veía a mi abuela y a mi mamá usar rubor y a mí el rubor me encanta. Entonces es cierto que se nota mucho de cara a mi maquillaje con otro maquillador X, donde a lo mejor su marca está más enfocada en ojos, en pestañas, en labios. Cada maquillador coge como una parte muy fuerte para que se pueda identificar. Pero el mío está en el contorno, en los bronzers y en el rubor. Entonces, claro, quien lo dice es un misólogo muy importante aquí en España, donde él resalta mucho que, mi estilo es muy asiático, pero que tengo como mucho esa técnica europea, ¿sabes? Que ni es exagerado, y en mis universos las chicas pedían mucho. De hecho, cuando voy a los Fashion Week, es impresionante las colas que me hacen y las modelos literal se pelean. Los managers de las modelos se pelean porque quieren maquillarse conmigo porque estoy ahí como en el medio. Ni poco ni mucho, ahí en el centro, lo que necesito para que se vea bien en cámaras o en las pasarelas y tal. Entonces, claro, eso me costó años de experiencia, probar, practicar. Yo practicaba muchísimo. Iba parando a las chicas en la calle, mira, soy maquilladora, ¿quieres ser? Y hasta el sol de hoy lo hago. Entonces, claro, eso me llevó como a un nivel, ¿sabes? De mezclar todos mis conocimientos y decir, este es mi estilo y con este me quedo. Soy adaptable, soy flexible, sí, ya te digo, la que quiere menos, menos, la que quiere más, más, pero tengo como una marca personal ya muy establecida y creo que el rubor es una de las cosas que más se destaca al momento de ver un maquillaje mío. También comentaste en una de las entrevistas que te impactó mucho la respuesta de los seguidores de los certámenes asiáticos. Y ahora también, como has dicho, que tienes un estilo así que puede pasar por asiático. Sí, de hecho fue impresionante. Los asiáticos con reinas de belleza son igual que los latinos y los europeos en fútbol. Buah, o sea, matan por sus reinas. Así tal cual, tanto hombres como mujeres, como una cultura muy arraigada de ellos. Y yo en mis universos me tocó maquillar a Camboya, Indonesia también creo, no recuerdo. Pero o sea, yo tenía 300, 400 mensajes, 150 mensajes por día. Gracias por maquillar a nuestra reina, incluso en los reels, o sea, en los que subían los misólogos. No, eso fue una impresionante. ¿Cómo te revienta las redes sociales un asiático cuando estás maquillando, peinando a su reina? Es impresionante. O sea, es una cosa es decirlo y otra cosa es vivir el fanatismo de los certámenes de belleza. Es igual o peor que el del fútbol, ¿sabes? Wow. Vamos a pasar a la parte del emprendimiento, ¿vale? Aunque creo que nos has enseñado muchísimo, solo escuchándote hablar. Sí. Ambas sabemos que las ganas de hacer cosas no pagan las facturas. Sí. Tú eres muy cándida y muy abierta con tus fracasos. Es una cosa que a mí al menos me conmueve mucho también porque te muestras real, pero no solo real de, bueno, soy madre, tengo cosas que hacer, luego hasta trabajo y esto y toda tu historia migratoria, sino también lo difícil que es emprender en una sociedad diferente a la que has crecido. ¿Cuál es la lección más dura que te dio el mundo de la burocracia, los trámites, los impuestos, las certificaciones, que ahora transmites a tus alumnas emprendedoras? Creo que lo más duro fue el tema de los impuestos y el tema de cómo hubo, por decirlo así, tanta crueldad cuando fue la pandemia. No hubo medida de nada. Las ayudas que hubieron fueron contadas y las vieron muy pocas personas. No hubo ese miramiento y creo que España, y me alegro mucho por los autónomos que están saliendo a marchar y a protestar, creo que ya era hora y creo que todos deberíamos de unirnos porque realmente no hay ni un miramiento para los autónomos. Si no pagaste, deberle a Hacienda y a Seguridad Social, sobre todo Hacienda, es como deberle a un prestamista, a un usurero. Los niveles de intereses que te suben una deuda de Hacienda es impresionante y te puede arruinar la vida completamente, porque si le debes a ellos no hay manera de seguir adelante. Creo que esa es la parte más dura y la falta de conocimiento que hay con respecto a emprender en cuanto a los impuestos. Creo que eso
yo creo que si Hacienda, ya con tanto dinero que nos cobra, debería de mes a mes darnos cursos. En mi país, de hecho, lo hay, la que es SRI, que le llaman allá, que es la seguridad de rentas internas. Hay capacitaciones para los emprendedores completamente gratuitas. No sé si aquí, realmente no lo sé, nunca me llega a mí un comunicado de... Me llegan los comunicados de las deudas, pero con Hacienda, pero nunca, oye, te invitamos para aprender a cómo no caerte en los impuestos, cómo sacarle la mayor rentabilidad, porque al final emprender, aparte de ser un acto de valentía, es cargarte muchas cosas encima. Y creo que Hacienda es como esa persona que solamente está interesada en sacarte el dinero. Y creo que es una de las cosas que que me ha dolido un poco de decir de España, que no haya ese apoyo, sobre todo para aquellos emprendedores que trabajamos con las manos, ¿sabes? El que no te puedas dar de baja por salud. Creo que esas cosas, ojalá el siguiente gobierno que venga pueda tener un poco más de miramiento, porque al final es el emprendimiento lo que va a sostener a un país de cara al futuro. Entonces creo que esta es de las cosas que más les enseño a mis alumnas, que tengan cuidado en los pagos con los impuestos, porque puede ser tu éxito como puede ser tu fracaso, y estar al día en todo, porque si no, no te permite avanzar como negocio, como empresa. Es muy duro. Eso en parte a la parte empresarial, y luego a la parte de impuestos ya más burocrática, y luego a la parte de emprender, que todo se puede hacer aquí. Todo se puede hacer aquí. ¿Quieres ser pastelera? Pastelera. ¿Quieres ser modista? Modista. ¿Quieres ser diseñador? Sí, todo se puede hacer. El camino es difícil, más si empiezas una base de cero como la empecé yo, pero que todo se puede hacer. Lo único es que el emprendimiento tiene que ser constante, perseverante, aun cuando no quieras, aun cuando no tengas ánimo, aun cuando estés enferma, aun cuando no puedas más, tienes que estar allí presente. Es como un hijo, es como un bebé. Los primeros años necesita mucho tiempo de ti, luego va avanzando solo y luego entra la etapa de rebeldía, y así, ¿sabes? Hasta cuando llega la madurez y ya puedes vivir de él. Pero realmente emprender es un acto de paciencia, amor, pasión y perseverancia. Muchas gracias por la reflexión. ¿Y qué consejo le das a la mujer que tiene talento en las manos, pero tiene miedo a la burocracia, a los gestores y a la legalidad en España? Realmente el miedo viene por la falta de conocimiento. Porque cuando ya entras y ya empiezas a conocer y te buscas un buen gestor, que eso también es súper importante, te das cuenta que no es tan difícil como parece. Todo es tener un orden. Saber que si has ganado 100 euros, los 100 euros no son todo tuyo. Al menos si trabajas de cara ya legal. Luego si lo haces en B, que es como recomiendo empezar, perdón por eso, pero es que para empezar hay que hacerlo así. Vale, pero igual tienes que sacar para tus productos, porque tienes que reponer la mano de obra, ¿no? Pero saber que los 100 euros no son solo tuyos, y ahí viene la ayuda del gestor. Si tú no lo puedes hacer solo, la ayuda del gestor es que te ayude a decir: esto es para Hacienda, esto es para Seguridad Social, esto es para el alquiler, o esto es para el metro, porque si lo haces a domicilio depende del trabajo que hagas, ¿sabes? Es la parte de allí, pero realmente es falta de conocimiento. El miedo es falta de conocimiento. Entonces, lo que yo más invitaría es que busquen. Hay mucho contenido tanto en redes sociales, o gestores, o charlas gratuitas. Hay muchas asociaciones que ahora están dando charlas gratuitas, y si no las hay muchas, pues las invito a todas las asociaciones que nos estén viendo, charlas gratuitas de cómo guiar a un emprendedor a gestionar lo que ingresa y cómo distribuirlo en cuanto a los pagos, ¿no? Yo siempre, dentro de mis cursos, en los cursos, les doy una charla a mis alumnas, una clase de emprendimiento, donde les digo: oye, no todo lo que te has ganado haciendo uñas, maquillaje y peinado es tuyo, ¿vale? Solo esta partecita es tuya, el resto es para todo lo demás que implica sostener ese emprendimiento. Creo que eso es fundamental, sobre todo para dar la autonomía, Sí. darles autonomía a estas mujeres que vienen aquí a aprender contigo, y creo que es una parte fundamental. Sí. No hemos hablado de cifras, pero tienes Sí. como más de 300 alumnas que han pasado por aquí, Sí. hay casos de éxito Sí. y hay historias, seguro que tienes un montón de historias así. Para todas las personas que se han sentido inspiradas, curiosas por lo que estás haciendo, ¿dónde está tu escuela? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Y también, ¿cuáles son tus futuros proyectos? ¿Dónde te podemos ver? Bueno, yo estoy ubicada en Sagrada Familia, estoy en calle Córcega 515,
entre Solo 2, Escalera B, en todo el centro de Barcelona, 2 calles de la Sagrada Familia. En Instagram estoy como Jessica con J y 2 S Morales Chávez. En Facebook estoy como Academia Jessica Morales y en TikTok como Jessica Morales Char. Recuerden, Jessica con J y 2 S. Y mi WhatsApp 654-239346. Muchas gracias, Jessica, por permitirnos grabar aquí en este espacio, y de nuevo muchas gracias por todo lo que haces, por compartir tu historia y por habitar tantos espacios necesarios en que necesitamos ver mujeres como tú. Muchas gracias a ti, Michelle, ha sido un gusto. Gracias por mostrar la otra parte de la historia de Jessica, que empieza realmente desde mis padres. Siempre, ya te digo, las entrevistas han ido enfocadas a mí, a mi proceso, en cómo lo logré, pero nunca de dónde fue el inicio, que realmente fue desde la migración de mi mamá. Gracias a toda la gente que me ha apoyado desde el día 1, gracias a la gente que sigo conociendo, a los que van a seguir conociendo, y de verdad, como digo, las puertas de esta academia están abiertas. Más que hacer uñas, que hacer maquillaje, que hacer cabellos, intento que la gente cambie su historia y que puedan aprender una profesión y que puedan trabajar en algo que les apasione, porque cuando tú trabajas en algo que te gusta, te levantas a hacerlo con amor y no lo ves cansado aunque estés cansado, ¿no? Y esa es la idea. Y sobre todo que recuerden que a España no solamente se viene a limpiar, sino que también puedes vivir de tus sueños y puedes lograr construir desde algo que te apasione. Y gracias a todos los seguidores de Ni de Aquí Ni de Allí. De verdad espero mi historia les inspire y que sea de motivación para empezar cualquier sueño que tengan en mente, da igual del área que sea, y que podamos seguir apoyando el podcast de mi querida Michelle. Gracias, Jessica. Hablar con Jessica ha sido recordar que detrás de cada historia, detrás de cada logro migratorio, hay una historia de silencios y sacrificios que sostienen. Su academia no es solo un negocio. Transforma el oficio de la belleza, tan a menudo frivolizado, en una herramienta concreta de dignidad, herencia y comunidad. Para este archivo sonoro, esta conversación es un testimonio de cómo se puede honrar el pasado construyendo un futuro más amable para otras personas. Quiero agradecer especialmente a Jessica por abrir las puertas de su escuela para esta grabación. Si quieres conocer más sobre su trabajo, sus formaciones en automaquillaje o simplemente ver el espacio del que hemos estado hablando, como siempre encontrarás todas las redes de Jessica en las notas del episodio y en la web del podcast nideaquinideallí.com. Y gracias a ti por estar escuchando y estar aquí un episodio más. Ojalá algo de lo que se haya dicho hoy haya resonado contigo, con tu historia, o que simplemente te haya acompañado y te haya mostrado que no estás sola en este proceso de migrar, crecer o reconciliarte con partes de tu historia migratoria o la de tu familia. Si quieres seguir formando parte de esta comunidad, recuerda que puedes seguirnos en Instagram en nideaquí.nideallí, apuntándote a la newsletter donde comparto reflexiones extendidas de los episodios y a veces también proporciono recursos relacionados con los temas que se tratan en los episodios o en general las identidades diaspóricas. Y si te apetece leer algo más personal, más de bitácora emocional, puedes unirte al Patreon gratuito. Es un espacio donde reflexiono sobre el detrás de escenas, decisiones, bloqueos, aprendizajes, errores técnicos también y todo eso que forma parte del proceso creativo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto.